Entonces, podemos comenzar. Y también mi presentación no solamente tiene que ver con los años 2002 hasta el momento actual en el Centro Misionero Merinol y en los espacios formativos que hemos organizado, sino viene de mi experiencia entre el pueblo aymara, quechua, en el sur andino peruano de varios años. Cuando yo comenzaba mi tiempo en la misión, en los pequeños pueblos del lado norte, tanto como el lado sur, del lago Titicaca, allá. Y en especial quiero dedicar esta presentación a dos personas que eran mis formadores. Uno con el nombre Pedro Copaja, el otro con el nombre Mariano Calamamani. Desde el primer momento cuando llegué allá en Puno, en el pueblo de Ilave, me acompañaron a visitar, a conocer a todas las comunidades campesinas aymaras. El Pedro era un tipo místico, digamos, o podríamos llamarle Yatiri en la cosmovisión aymara andina. El otro, Mariano, era más analítico, más un hombre profético. Entonces, desde el primer momento he tenido la gracia de haber vivido lo profético con lo místico a través de estos dos hombres valiosos que me acompañaron y siguen siendo referentes para mí en esta cuestión de la interculturalidad. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, aquí en la forma gráfica se presenta lo que se llama aquí en el mundo andino, latinoamericano, una apacheta. Una apacheta es un lugar de encuentro, de diálogo, donde se puede observar y se puede vivir más que todo la experiencia de la interculturalidad. Para mí, las experiencias que hemos tenido en el Centro Misionero Merinol, la constelación de programas formativos ha sido o se ha generado, a mi parecer y también en la opinión de otras personas, encuentros interculturales, encuentros de tanta densidad simbólica y teológica de estos lugares. Les explico un poco cómo nació brevemente el Centro Misionero Merinol en América Latina. Ha sido desde hace casi 50 años, comenzamos como un instituto de idiomas, donde recibíamos mayormente misioneros del norte y de Europa, personas que estaban aprendiendo el español como primer idioma para luego iniciar sus trayectorias misioneras, no solamente en Bolivia, sino en muchos otros países del continente. Pero también, aparte de la técnica de aprender el idioma, hemos preparado a estas personas que han venido en una ola masiva a partir de los años 60 para insertarse en la realidad sociocultural y eclesial. Y a partir de esta experiencia, hace 10 años, tomamos la decisión de fundar un centro multifacético en servicio de la misión, de la misma perspectiva. Recordando que en la tercera conferencia del episcopado latinoamericano en Puebla, en México, se ha hablado que este momento es la hora
de América Latina de enviar misioneros, misioneras a otras partes, de no ser únicamente un lugar de recibir, pero desde una perspectiva o una óptica diferente, desde la pobreza y desde la originalidad de la experiencia y el pensamiento latinoamericano. Entonces, con este concepto o con este impulso, hemos iniciado otra etapa del Centro Misionero Maryland. A partir de esa experiencia de casi 40 años, iniciamos una segunda etapa de dar espacios, promover otros programas de formación, no solamente para los extranjeros llegando a trabajar en América Latina, sino para el pueblo latinoamericano. Entonces, iniciamos los programas de formación misionera, abriéndonos a nuevos encuentros, posibilitando, ahora cuando reflexionamos, encuentros interculturales de alta densidad. Y por eso mi presentación va a tener 5 partes. La primera parte es el diálogo intercultural en los intersticios de la liminalidad. Les voy a explicar un poco. Luego entro en los 3 programas que hemos tenido, el conjunto de experiencias que resaltan el encuentro intercultural, el programa de formación misionera con enfoque sociocultural, el programa de formación misionera con enfoque de desarrollo personal y liderazgo, y volviendo a lo que ha sido el programa inicial, es decir, de formación misionera con un enfoque lingüístico intercultural. Y al final voy a presentar algunas conclusiones preliminares. Esos serían los 3, como una especie de caso de estudio para situarnos más. Mirando la cuestión del diálogo intercultural, usamos el lenguaje del entre 2 espacios, lo que se llama el pensamiento intersticial, de lo que llamó el antropólogo escocés, el doctor Victor Turner, en su libro El proceso ritual, estructura y antiestructura, que fue escrito en el año 1969, que pretende articular para nosotros los procesos en cuanto a las experiencias liminales. Liminal viene del latín limina, que significa umbral, portal, entrada, frontera, si quieren. Entonces, aplicara el concepto de la liminalidad. Bueno, estamos muy familiarizados con las visitas ad liminas que hacen los obispos del mundo cada 5 años a Roma. Y ese es un gesto muy simbólico. El Papa, que representa la Iglesia Universal, se encuentra en la puerta de la Basílica de San Pedro con obispos de varias iglesias locales. Y en este momento, lo particular se reúne con lo universal, en esta penumbra. Pero tiene una rica interpretación, o lo que llamamos una densidad semiótica. Es el lugar donde diferentes se reúnen, comienzan a dialogar,
relativizando su clase social, su raza, lugar de procedencia y estado profesional, en estos umbrales de la liminalidad. En otras palabras, en estas apachetas. En busca del mayor sentido de vida, en las peregrinaciones son experiencias liminales, donde uno puede lograr un nuevo entendimiento de sus identidades, de generar o proyectar otros liderazgos y la construcción de proyectos de vida en todo sentido de esto. En estos diálogos y en esto en la promoción de espacios intersticiales para el encuentro, estamos abriendo espacios teológicos, pero para lograr estos espacios o para fortalecer, hay que usar ciertas metodologías constructivas, técnicas aplicadas. En la liminalidad, en la experiencia de relativizar su perspectiva, su lugar de procedencia, se crea una especie de comunidad, lo que el antropólogo llama comunitas. Y aunque son momentos pasajeros, quedan o permanecen en la memoria de las personas en otros momentos, estos momentos liminales, que les permiten ir construyendo comunidad, proyectos de vida, lo que sea. El contexto del pensamiento latinoamericano en la actualidad, se habla mucho de la descolonización que ha entrado en nuestro vocabulario y actualiza en poco momento algunos de los fundamentos pedagógicos y metodológicos para hacer esto. Estamos conscientes del pensamiento del argentino Walter Mignolo en sus diferentes escritos, en su trabajo junto con otros colaboradores, y uno de ellos anota las nociones de pensamiento de frontera, epistemología de frontera y hermenéutica pluriutópica. Es la base de este tipo de encuentro intercultural. Y también no solamente la descolonización está muy presente como concepto, como en nuestro contexto. Hemos podido apreciar propuestas del mundo indígena, como el caso de Buen Vivir, no solamente en los pueblos aymaras y quechua, pero en otros pueblos aquí en América Latina, que es un ejemplo de este pensamiento de frontera, que es el lugar donde se forman otros imaginarios, capaces de interpelar las categorías de la modernidad y de la posmodernidad. Y también en el sentido de la formación misionera, cuestiona los modelos dominantes de la formación occidental en ese sentido. Pero otro factor en estos momentos que nos ha influido es la evolución de una misionología operativa de Merinol, que voy a mencionar un poco. Hoy en día es muy común de usar el lenguaje de las periferias, gracias al Papa Francisco, que usa
este término bastante en sus documentos, en sus discursos. Pero si hablamos de esto, volvemos en nuestro caso de Merinol a nuestros comienzos aquí en América Latina, en diferentes países. Comenzamos nuestra misión en el año 1942 en el Beni Pando, en la parte norte de la Amazonía boliviana con frontera a Brasil, y luego el año siguiente fuimos al altiplano del Perú, trabajando en el sur andino con pueblos aymaras y quechuas, y el mismo año con los mapuche en el sur de Chile, y luego en las alturas de Guatemala y en Yucatán con los pueblos mayí. Esta relación, aunque no utilizamos el lenguaje de la interculturalidad o estas categorías, realmente estos momentos nos han formado a nosotros en nuestras perspectivas, en nuestras formas de solidarizarnos, sin contar con la antropología o la teología adecuada para describirlo. Y para mí, personalmente, fue comprobado esta relación solidaria en los años de la violencia política, en los años 80 del siglo pasado, en el sur andino peruano, por el testimonio de varios allá. Pero este modelo operativo ha pasado por varias etapas. Encuentros con los pueblos indígenas, con migrantes internos en los distintos países, y también el proceso de la renovación de la Iglesia latinoamericana a partir de la conferencia en Medellín, Puebla, Santo Domingo y últimamente Aparecido. Podemos resumir nuestra experiencia del encuentro intercultural con las palabras del teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, y lo que él llamó la cercanía física y espiritual con los pobres, que realmente ha sido el substrato de nuestra propia misionología, nuestra forma de trabajar pastoralmente. Parte de esta evolución en nuestra misionología ha sido el cambio en el pensamiento que la misión ya no es solamente geográfica o territorial. El Papa Juan Pablo II en el documento Redemptoris Missio habló de las nuevas situaciones socioculturales, y nosotros hemos respondido, tenía cierta sintonía con nosotros, y podemos insertarnos en estas fronteras, en estos nuevos areópagos, para definir nuestra misión. En este proceso de asumir otra misionología más adecuada, más adaptada para incentivar mayor diálogo, un diálogo intercultural, hemos visto en varios lugares metodologías que nos permiten a nosotros acercarnos un poco más de eso. Metodologías y técnicas más interactivas, más participativas, empleadas en función de esos espacios de diálogo y de teología intercultural. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium habla de un principio muy importante para entender eso.
el todo es más importante que la suma de las partes. Hemos tratado conscientemente e inconscientemente este principio en nuestra filosofía, en nuestra pedagogía. El Papa usa la imagen de poliedro, de la convergencia y la interrelación de todas las partes. Ahora quisiera pasar a los programas que tenemos, los 3 programas, para mencionar cómo son estos procesos en la óptica de la interculturalidad. El Centro Merino, como ya he mencionado al inicio, empezó como un instituto de idiomas, pero con la Conferencia Episcopal de Puebla y del documento conclusivo de eso, hemos visto más importancia o más énfasis en el fenómeno cultural y también la motivación de promover la misión. Pero habíamos visto que había pocos centros que dieron este tipo de formación para personas entrando en estos espacios. Y este nos motivó a nosotros crear un programa de formación misionera en nuestro centro. Y de las metodologías, de las metodologías empleadas, usamos algo que se llama tejido. El tejido no es original necesariamente de nosotros, pero permite en el estilo de resaltar la experiencia tanto de las participantes como de los ponentes o facilitadores, porque la presentación de los diferentes temas, hay una interacción, hay un momento después de las presentaciones cuando los participantes pueden compartir su propia experiencia. Y los participantes vienen de una pluralidad de varios lugares en América Latina, de la Argentina, de Chile, de Paraguay, de Centroamérica y otros lugares. Y si recordamos que el diálogo intercultural es el intercambio de sabidurías ricas y complementarias. El tejido luego toma mucha importancia, es una co-construcción del modelo de misión, construcción de su propia particularidad cultural en la formación misionera. Otra tecnología o otra metodología hemos utilizado con bastante eficacia ha sido la llamada teoría U, que es una variación del método ver, juzgar y actuar, que ha marcado mucho los movimientos cristianos católicos de los trabajadores y otros vino de Europa, pero es otro desarrollo, otra etapa de esto que en el diálogo, en el encuentro con iguales y diferentes, dejan emerger distintos escenarios, muy bien, gracias, para poder co-crear simbólicamente por medio de los espacios rituales, contenidos temáticos y propuestas, espacios propositivos, llamamos esto en todo sentido. Y también iba a mencionar brevemente las dinámicas decoloniales, entra mucho en eso, otros diplomados, un diplomado de ciudadanía
y ética intercultural temática. Hemos realizado 3 diplomados con este tema que nos ha permitido aproximar aún más este importante lugar. A partir del año 2009 creamos otro programa para responder a las necesidades formativas de desarrollo y liderazgo entre comunidades religiosas, universidades locales y en La Paz y en el Perú y en otros lugares, y instituciones de servicio a personas de alto riesgo, para ofrecer otro espacio formativo de esto, y se llama el enfoque de desarrollo personal y social en esto, y de liderazgo, que nos permitió también tratar y palpar otra dimensión de la experiencia intercultural en un espacio formativo. Sabemos que aquí en Cochabamba hay más de 200 casas de formación religiosa de diferentes comunidades, pero mayormente siguen la formación según los esquemas de su carisma, muchas veces con un modelo europeo. Pero hemos podido concentrar servicios de acompañamiento de diferentes temas en la psicología, en la consejería pastoral, siempre tomando en cuenta el aspecto intercultural. Y también igual con los programas de liderazgo, utilizamos la filosofía de un Merinol de los años 50, James Keller, en torno al lema del proverbio chino: más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. Este ayuda a los participantes en un contexto intercultural, como ellos pueden realizar su misión y marcar la diferencia y ser agentes de cambios. Todo este programa, este equipo tiene una metodología operativa para potenciar el capital humano y crear los puentes para la construcción de un capital social. Y podemos usar la metáfora popularizado por el Premio Nobel mexicano Octavio Paz, alas y raíces, de ayudar a la gente a recuperar sus sabidurías y al mismo tiempo ir volando a otras alturas. También hay utilizamos mucho la teoría de las inteligencias múltiples, los trabajos del tipo de personalidad de Carl Jung y otros tipos de personalidad. Luego, brevemente, voy a hablar de los programas de idiomas, que somos conocidos de esto, pero este programa sirvió una generación de misioneros que llegaron del norte y de Europa, como yo mencionaba. El perfil del misionero y misionera de hoy en día no vienen necesariamente de comunidades que les da el respaldo institucional, sino vienen como voluntarios, no llegan a América Latina para quedarse, sino para utilizar el idioma en otros lugares. Hemos tratado de reposicionarnos para responder a la formación de estas personas y tratamos de dar oportunidades de un encuentro intercultural viviendo con familias bolivianas, excursiones a lugares como la Chiquitanía,
a las misiones jesuíticas de esto. Y nuestro programa es una especie de laboratorio humano intercultural que nos da oportunidades de promocionar este tipo de encuentro. Mucho ocurre en la informalidad del momento y también apreciamos el estilo de voluntariado y también podemos consolidar a través de lo que se llama el método comunicativo. Y también hemos sido pioneros en la enseñanza de los idiomas quechua y aymara y hemos tratado de llegar a la población boliviana con el impulso del gobierno de Evo Morales de promocionar el aprendizaje. Y voy a presentar mis conclusiones. A ver, pueden leer. Las personas que llegan a nosotros son personas críticas, abiertas frente a las lógicas de las múltiples ofertas de un mundo globalizado. Son personas que están en un proceso de construir sentido de vida y identidad con otras narrativas, pero narrativas interculturales en todo sentido. Y realmente el desafío de convertirnos o convertir nuestros centros de información de todo tipo, académico o de educación popular, en apachetas. Y lo último es de acoger participantes destinatarios de estos programas en un lugar donde los imaginarios y sus narrativas toman una forma con la perspectiva intercultural. Y al final es un gráfico, gracias a la ayuda de uno de nuestros facilitadores, un fraile dominico, sobre todo el proceso de esta salida al otro, de quedarse con el otro, escuchar el otro, ver el otro, palpar la realidad del otro, reconocer la verdad en el otro y proclamar y celebrar. Y este es un ciclo, un círculo hermenéutico, si quieren, para lograr mayor apertura al encuentro intercultural en los espacios liminales. Muchísimas gracias.